Hola a todos y bienvenidos una vez a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU de nuevo. Espero que es tu copyright teniendo un dúo fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3 en Can Yaman. El mismísimo actor turco que, como sabrán, tiene una legión superíndice 3 de fans AQU en Spau más menos a. Vamos a analizar su reciente visita a Madrid, un evento que, digamos, ha dado mucho de QU Copyright hablar. Y por supuesto, no podemos evitar tocar el tema de Demet Özdemir. ¿QU Copyright fue lo que realmente dijo Can sobre ella? ¿Hay reconciliación superíndice 3 a la vista? Prepárense porque vamos a desmenuzar todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o si han estado disfrutando de nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado y no queremos que se lo pierdan. Además, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón superíndice 3 a seguir creando contenido que les guste. Que no lo piensen y únanse a nuestra comunidad. Ahora pongo manos a la obra. Como les deco a Can Yaman ha estado en Madrid y su visita ha sido cuanto menos intensa. Los medios de comunicación superíndice 3 los fans, las redes sociales, todo el mundo ha estado hablando de con diéresis copyright L. Desde su llegada al aeropuerto, donde fue recibido por una multitud enloquecida, hasta sus apariciones públicas, Can ha sido el centro de atención superíndice 3 ¿Pero QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Para empezar, hay que entender el contexto. Can Yaman es una autocopyrightica superestrella, especialmente en Spau más menos a, gracias a con diéresis copyright sito arrollador de sus series turcas. Su carisma, su talento y, no lo vamos a negar, su atractivo físico, lo han convertido en uno de los actores queridos y seguidos. Que obviamente cualquier cosa que haga o diga genera un gran revuelo. En esta visita a Madrid, Can vino para promocionar sus nuevos proyectos y por supuesto, para conectar con sus fans Spau más menos oles. Participó superíndice 3 en varios eventos, concedió superíndice 3 entrevistas y se dejó superíndice 3 ver por la ciudad, siempre rodeado de un gran despliegue de seguridad. Y AQU es donde las cosas se ponen interesantes. Porque inevitablemente la pregunta que todo el mundo se era, ¿QU Copyright pasa con Demet Özdemir? Como muchos de ustedes sabrán, Can y Demet protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuay, una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente surgieron rumores de un romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3 la especulación superíndice 3 fue constante, y los fans de ambos actores son más menos van con verlos juntos. Sin embargo, después copyright de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Sus carreras profesionales siguieron rumbos distintos, y los rumores de una posible reconciliación superíndice 3 se fueron apagando. Pero claro, el corazón superíndice 3 de los fans es persistente, y la esperanza nunca muere del todo. Por eso cada vez que Can Yaman concede una entrevista, la pregunta sobre Demet siempre sale a relucir. Y eso fue precisamente lo que ocurrió superíndice 3 en Madrid. Durante una de sus entrevistas, un periodista le preguntó superíndice 3 directamente sobre Demet. La pregunta obviamente estaba formulada con cierta picardía, buscando una respuesta que alimentara los rumores. QU Copyright, dijo Can. AQU es donde la información superíndice 3 se vuelve un poco confusa. Porque, como suele ocurrir en estos casos, la información superíndice 3 se filtra, se tergiversa y se magnifica. Algunos medios afirmaron que Can ha sido evasivo, otros que ha negado rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3 y otros incluso que ha dicho algo positivo sobre Demet. Un autocopyright-tico caos informativo. Pero después copyright de investigar a fondo, de analizar las declaraciones originales y de contrastar la información superíndice 3 con diversas fuentes, hemos llegado a la conclusión superíndice 3 de que la respuesta de Can fue mucho más matizada de lo que se ha publicado.
En realidad, Can fue bastante diplomúltico. Evitu superíndice 3 dar una respuesta definitiva que pudiera interpretarse como una confirmación superíndice 3n o un rechazo. Reconoció superíndice 3 que Demet es una excelente actriz y una gran profesional, y que guarda un buen recuerdo de la U con diéresis copyright poca en que trabajaron juntos en Erkenziquai. Destaco superíndice 3 la cuumica que tenuan en la pantalla y el U con diéresis copyright cito que cosecharon juntos. Pero al mismo tiempo fue claro al afirmar que ambos están ahora en diferentes momentos de sus vidas y que tienen proyectos profesionales distintos. No cerró superíndice 3 la puerta por completo a una posible colaboración superíndice 3n en el futuro, pero tampoco dio a entender que haya algo mu sayu de una relación superíndice 3n profesional. En resumen, Can fue cauteloso y respetuoso. No quiso alimentar falsas esperanzas, pero tampoco quiso ser descortu copyright ese ni negar el impacto que tuvo su relación superíndice 3n con Demet en su carrera. Un autocopyright-tico ejercicio de diplomacia. Ahora bien, mu sayu de la pregunta sobre Demet, la visita de Can a Madrid fue un autocopyright-tico torbellino de emociones. Los fans lo recibieron con un cariño más menos o inmenso, le regalaron obsequios, le gritaron palabras de U con diéresis nimo y lo persiguieron por las calles de la ciudad. Can por su parte se mostró superíndice 3 agradecido y cercano, dedicando tiempo a firmar autosuperíndice 3 grafos, a tomarse fotos y a saludar a sus seguidores. Pero también copyright n hubo momentos de tensión superíndice 3n. La multitudinaria concentración superíndice 3n de fans en algunos eventos dificultó superíndice 3 el trabajo de los equipos de seguridad, y hubo algunos incidentes menores. Algunos fans se quejaron de la falta de organización superíndice 3n y de las dificultades para acercarse a Can. En definitiva, la visita de Can Yaman a Madrid fue un evento complejo y multifacu copyright-tico. Por un lado, fue una muestra del inmenso cariño más menos o que el público español más menos ol siente por el actor turco. Por otro lado, fue un ejemplo de la presión superíndice 3n medio tica y de las expectativas que rodean a una figura pública de su calibre. Y por supuesto fue una oportunidad para revivir el eterno debate sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, que Can Yaman sigue siendo una estrella brillante, que su visita a Madrid ha sido un U con diéresis copyright cito a pesar de las dificultades, y que la pregunta sobre Demet Seguiru persiguió copyright no lo hayu donde vaya. Y sobre todo que el cariño más menos o de los fans es un tesoro invaluable que Can sabe apreciar y corresponder. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la reciente visita de Can Yaman a Madrid, del revuelo medio tico que generó superíndice 3, de su respuesta a la pregunta sobre Demet Özdemir y del cariño más menos o incondicional de sus fans spawn más menos oles. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias, gracias, gracias. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la visita de Can Yaman a Madrid? ¿Creen que alguna vez volverú a trabajar con Demet Özdemir? ¿Qué copyright otros temas les gustaría que tratu ramos en nuestros superíndice 3 vídeos? Dejen sus comentarios abajo en la sección superíndice 3n de comentarios. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que tenemos mucho contenido emocionante planeado y no queremos que se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Pero esperen un momento. No nos hemos ido del todo. Aún tenemos que contarles sobre la visita de Can Yaman a Madrid. Porque como les decíamos, este evento ha sido un autocopyright tico culebru superíndice 3n, lleno de detalles y anu copyright dotas que no podemos dejar pasar.
Asu que pongan sus palomitas, a como superíndice 3 dense sus asientos y prepu, rense para mu, s informaciu superíndice 3 n jugosa. Profundicemos un poco mu, s en la llegada de Khan a Madrid. Imaginen la escena, el aeropuerto de Barajas, repleto de gente, un murmullo constante que va creciendo a medida que se corre la voz de que ya viene Khan. De repente las puertas de llegada se abren y como si de un rockstar se tratara, aparece Khan Yaman. La multitud explota en gritos, aplausos y flashes de CU Maras. La seguridad, visiblemente superada, intenta abrirle paso entre la marea humana. Testigos presenciales describieron la escena como una locura total, algo nunca visto, y un autocopyright-tico pandemonio. Algunos fans con pancartas y regalos lograron acercarse lo suficiente para tocarlo, abrazarlo o simplemente gritarle su amor incondicional. Otros, menos afortunados, se conformaron con fotografiarlo a la distancia, inmortalizando el momento en sus telucopyright fonos mu superíndice 3 viles. Lo que muchos no saben es que la llegada de Khan a Madrid estuvo precedida por una exhaustiva planificación superíndice 3N. Su equipo de seguridad, consciente del fervor que despierta el actor, coordinó superíndice 3 con las autoridades del aeropuerto para garantizar su seguridad y la de los fans. Se establecieron rutas de escape, se reforzó superíndice 3 la seguridad en los accesos y se desplegó superíndice 3 un importante número de agentes para controlar la multitud. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la pasión superíndice 3N de los fans fue imparable. La histeria colectiva fue tal que incluso algunos miembros del equipo de seguridad resultaron heridos leves. La propia estrella, Khan Yaman, se mostró superíndice 3 sorprendida y abrumada por la magnitud del recibimiento. Pero mu ese ayud del caos y la euforia, la llegada de Khan a Madrid también copyright N fue un gesto de agradecimiento hacia sus fans Spawn más menos olés. El actor, consciente del apoyo incondicional que recibe en Spawn más menos a, quiso devolver ese cariño más menos o con una visita personal. Y a juzgar por la respuesta del público, su misiu superíndice 3N fue un rotundo u con diéresis copyright cito. Ahora bien, hablemos de los eventos en los que participó superíndice 3 Khan durante su estancia en Madrid. Desde presentaciones de productos hasta fiestas exclusivas, el actor turco tuvo una agenda apretada. En cada uno de estos eventos, Khan se mostró superíndice 3 cercano y accesible, interactuando con sus fans, concediendo entrevistas y posando para fotos. Uno de los momentos mu s destacados fue su participación superíndice 3N en un evento Venu Copyright Fico. Khan, conocido por su compromiso social, se sumó superíndice 3 a una iniciativa para recaudar fondos para una organización superíndice 3N que ayuda a más menos os con enfermedades raras. Durante el evento el actor donó superíndice 3 objetos personales, firmó superíndice 3 auto superíndice 3 grafos y se reunió superíndice 3 con los más menos os, brindu, doles momentos de alegría y esperanza. Otro evento que generó superíndice 3 gran expectación superíndice 3N fue una fiesta exclusiva organizada por una conocida marca de moda. Khan, embajador de la marca, lució superíndice 3 un elegante traje y compartió superíndice 3 la noche con otras celebridades y personalidades del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco del evento, destacando la presencia de Khan y su impecable estilo. Pero sin duda los momentos s emocionantes fueron aquellos en los que Khan interactuó superíndice 3 directamente con sus fans. Durante las sesiones de auto superíndice 3 grafos, el actor se tomó superíndice 3 su tiempo para hablar con cada uno de sus seguidores, escuchar sus historias y agradecerles su apoyo. Algunos fans, emocionados hasta las lágrimas, le regalaron cartas, dibujos y otros obsequios. La respuesta de Khan fue siempre la misma: una sonrisa sincera, una palabra amable y un gesto de agradecimiento. El actor demostró superíndice 3 ser una persona cercana y humilde, consciente de la importancia de sus fans en su carrera. Y ahora volvamos al tema central de este vídeo, la pregunta sobre Demet Özdemir. Como les decíamos, esta pregunta persiguió superíndice 3 a Khan durante toda su estancia en Madrid. Y es que la química que existió superíndice 3 entre Khan y Demet en Erkenci sigue viva en la memoria de los fans. Pero ¿qué copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3 durante esa entrevista? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Khan a la pregunta sobre Demet. Para responder a estas preguntas hemos recurrido a fuentes directas y hemos analizado minuciosamente las declaraciones del actor. Lo que hemos descubierto es que Khan no rehuyó superíndice 3 la pregunta, pero tampoco dio una respuesta definitiva.
En lugar de eso optó superíndice 3 por una estrategia diplomática, reconociendo la importancia de Demet en su carrera, pero dejando claro que ambos están ahora en diferentes momentos de sus vidas. Demet es una gran actriz y una gran profesional, dijo Khan. Guardo un buen recuerdo de la U-con-diéresis copyright poca en que trabajamos juntos en Nerkenzi Kwai. Tuvimos una gran química en la pantalla y logramos un gran U-con-diéresis copyright cito. Pero ahora ambos estamos enfocados en nuestros propios proyectos y en nuestras propias carreras. Estas palabras de Khan, aunque cautelosas, dejan abierta la puerta a una posible colaboración superíndice 3N en el futuro. El actor no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Demet, pero tampoco da a entender que haya algo muy serio de una relación superíndice 3N profesional. Sin embargo, los fans de Khan no pierden la esperanza. En las redes sociales continúan circulando teorías y rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Algunos fans incluso aseguran haber visto a Khan y Demet juntos en secreto. Pero por el momento todo son especulaciones. La realidad es que Khan y Demet siguen caminos separados, enfocados en sus propias carreras. Y aunque la esperanza nunca muere, parece poco probable que vuelvan a estar juntos en el futuro cercano. Para concluir, la visita de Can Yaman a Madrid ha sido un evento inolvidable, lleno de emociones, sorpresas y momentos memorables. El actor turco ha demostrado ser una estrella brillante, un profesional comprometido y una persona cercana y humilde. Su respuesta a la pregunta sobre Demet Özdemir, aunque cautelosa, ha dejado abierta la puerta a una posible colaboración superíndice 3N en el futuro. Y el cariño más menos o incondicional de sus fans Spau más menos oles ha sido la mejor recompensa a su trabajo y dedicación superíndice 3N. ¿Asu que Q Copyright les pareció superíndice 3 este vídeo? ¿Les ha gustado nuestra cobertura de la visita de Can Yaman a Madrid? Dejen sus comentarios acu abajo y díganos Q Copyright otros temas les gustaría que ramos en nuestros pro superíndice 3 vídeos. Y recuerden si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Hasta la pro superíndice 3 Y no olviden seguir Show más menos ando con Khan y Demet. Kizu ese al buen edua, sus sueños más menos o se hagan realidad. Nunca se sabe. Cara guiño.